Momento de la maldad del mundo. Es como, que yo no entiendo cómo Dios puede ser real si existe tanta maldad en el mundo. Ajá. Entonces es como que, pues, pero cuando Dios vino y liquidó la maldad, pues entonces... como un Dios que es amor, va a matar al mundo entero. No, y el problema es que si Dios pasara un juicio ahora mismo por toda la maldad que hay en el mundo, muchos de nosotros no despertaríamos mañana. ¡Dímelo, combo! Estamos aquí ready to go. Estamos listos para darle otro episodio más. Tú sabes cómo es, sabes cómo somos nosotros, te lo dice su madre. Tú me entiendes, aquí todos los miércoles a las 6 p.m. Esa es la que hay. Nos puedes ver en YouTube, si nos estás viendo ahora mismo en YouTube, o nos puedes escuchar en Spotify. Eso es lo que está pasando, mi gente. Gracias por tu aportación, gracias por seguirnos en Instagram, gracias por seguirnos en YouTube, gracias por seguirnos en las redes de Spotify, gracias por seguirnos en todos lados, gracias por escribirnos, gracias por escribir temas, etcétera, por ahí para abajo. Esa es la que hay, combo. Estamos aquí con el teólogo Luis Eric Torres y Apologético. Combo, estamos activos y hoy vamos a estar hablando de un temita bueno que yo sé que mucha gente se los pregunta, se lo cuestionan. Muchas personas no creyentes también siempre tienen esta pregunta en específico, que por qué el Dios del Antiguo Testamento, porque así lo ponen como si el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento fueran diferentes. ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento era tan sanguinario, verdad? Había muchas muertes, muchos entraban a la ciudad. ¡Porque le da la gana! ¡Eso que quiere! Eso era una perfecta contestación, pero hoy te lo venimos a explicar aquí un poquito mejor para que tú lo puedas entender y quizás explícaselo a tus amistades que te dicen estas cosas así. ¿Cómo es? Escucho un eco brutal, ¿oíste? En verdad yo no escucho eco. Es contigo, no hay eco. ¿Y conmigo? ¿Conmigo hay eco? Eco. No, yo no escucho eco con ninguno. Es con Billy, loco. Billy habla. Yo hablo. Se fue. ¿Se fue? Sí, Yo no escucho eco. ¿Qué es? Ahora con Eric. Si gritas, loco. Si gritas, No. Es verdad. Si gritas, como que de momento hay eco y después se va. Mira. Porque ¡La hermana de este! No se escuchó el eco, no se escuchó. No sé. Ok, Eric, deja de gritar, ¿está bien? Eric, deja de gritar. Por favor. Yo cada día le doy más gracias. ¡Vamos! Nosotros vamos a seguir o vamos a empezar a grabar de nuevo. No, sí. Eric sabe que esto está grabado ya. Eric sabe que esto se puede así. Porque es que yo no sé qué le pasa, es que está un viaje de que... Pobre el que nos está escuchando, tiene el oído explotado, tanto Eric gritando. No, porque estas cosas son Ale tiene que ponerle warning, baja el volumen, warning. Próximamente tus oídos van a ser explotados si es que no tienes muy alto el podcast. Tacho, ¿Quién? Mira, mi gente, pero vamos allá. Dijo Luis que Luis va a tomar la batuta a empezar este tema. Vamos allá. ¿Por qué el Antiguo Testamento se establece que Dios es sanguinario? ¿Qué le estaba pasando a Dios en ese momento? El gran problema aquí es que sale o parte de Marción esta idea. Y es que Marción establece y dice como que, Marción era un marciano. Del Antiguo Testamento, yo no lo veo como que es el mismo Dios del Nuevo Testamento, ¿me entiendes? Como que este Dios del Nuevo Testamento... Porque tu comentario fue igual de estúpido que lo... Te merecí ver un bofetón. Digo, pero... Pues este Dios del Nuevo, él decía que el Dios del Nuevo Testamento, o Jesús, veía un Dios de amor, un Dios que se preocupaba por su creación, un Dios que era tan amoroso, que dio hasta su vida por su pueblo, ¿me entiendes? Pero él no lograba congeniar eso con el Dios que se presentaba en el Antiguo Testamento, porque este Dios, que chico, Billy, no haga eso, el Dios que estaba en el Antiguo Testamento era un Dios totalmente diferente, un Dios sanguinario, un Dios que mandaba a su pueblo a matar a otras naciones, o un Dios que, ¿me entiendes? Como que totalmente diferente al Dios de amor que se ve en el Nuevo Testamento. Y entonces de ahí es que surge lo que es el canon, y de ahí es que surge porque él como que comienza a escoger una serie de libros, y él dice, yo voy a escoger estos libros porque esto sí es de la Biblia y los otros no. Entonces... Billy, ¿qué le pasa? Está ahí. ¿Qué pasa, Billy? Yo estoy tratando de aguantarme la risa. De serio, Billy, de serio, Silvio. Es que él está riendo y me da risa que está riendo. No, pero entonces él pensaba esto, Marción pensaba esto, exacto. Marción pensaba esto, que eso es lo que muchas veces... Ajá. Sí, Marción pensaba eso, y cuando se escoge esta diferencia, pues ahí se comienza como que la disyuntiva,
y de establecer, y él establece esta herejía de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, como si fueran dos dioses diferentes. ¿Ves? Y entonces, de allí parte esta premisa, y pues a veces lo vemos quizás en algunas iglesias, y lo vemos en la iglesia hoy en día, donde es bien picky como que tocar algunos textos del Antiguo Testamento, o como que, porque es un poco más complicado, porque a veces se tiene esta idea de que este Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario que solamente quiere sangre para él y ya, y que Exacto. un Dios solamente es justiciero y ya. ¿Me entiendes? Exacto. Que ese Dios de amor no está en el Antiguo Testamento. ¿Qué ustedes piensan de eso? No, exacto, eso, pues, prácticamente eso es lo que piensan un montón de gente a veces que yo conozco, que es literalmente un pensamiento maldición, porque es como que, no, yo sigo el ejemplo de Cristo, como que, un ejemplo, yo sigo el ejemplo de Cristo porque Cristo siempre es amor, siempre es dado a los demás, que así que sigo, pero en el Antiguo Testamento yo no creo en eso, porque, papi, ese Dios mandaba a matar un chorro de gente, mandaba a matar gente inocente, que si pito, que si flauta, solamente porque quería las tierras o solamente porque quería los otros. Y yo tengo personas que conozco, ¿verdad? Que no es que no son cristianos, pero sí creen en el ejemplo que Cristo dejó, pero no quieren saber nada del Antiguo Testamento, por eso mismo, por lo que establecía, pues, el mismo pensamiento de Marción, ¿me entiendes? Que la pregunta es, la pregunta es, ¿tú crees en Cristo? ¿Qué Cristo dijo sobre el Antiguo Testamento? Jesús nunca descartó el Antiguo Testamento. Nunca lo descartó. Así que si tú dices que tú eres seguidor de Cristo, tú no puedes descartar el Antiguo Testamento. No. O sea, no es que lo toma la extravagancia como mucha gente y se quieran regir por las leyes. Eso es problema de ustedes. Pero, o sea, yo como cristiano, yo no debería decir, no, yo estoy comprometido con Cristo. Bueno, Jesús dijo que yo no hablo ni digo nada, sino es por mi Padre. Desde el Antiguo Testamento, es lo mismo. ¿Cómo tú vas a llamar a Jesucristo si no es por el Antiguo Testamento? Claro, Sí, ¿cómo tú vas a conocer a Jesús como el Mesías? Y entonces, ¿por qué entonces pasaba esto en el Antiguo Testamento quizás tan severo? ¡Porque le da la gana! ¿Cómo explicamos por qué en el Antiguo Testamento pasaba esto, ¿verdad? Tan sanguinario y por qué... No, yo creo que la primera pregunta debería ser la siguiente. Ok. ¿Dios se sujeta ante algún estándar moral? Bueno, bueno, no sé, pero es que como es la pregunta, como que si tiene que... Como la pregunta es lo que yo dije. Si hay una Dios, moralidad en la cual tiene que Dios regirse. Pero yo entiendo que no, porque Dios es el que establece esa ley moral. Exacto. Él es la ley moral. Cuando nosotros estudiamos la ontología de Dios, el ser de Dios, Dios es actualidad pura, ¿ok? Si existe la moral para nosotros, es porque Dios es ese estándar moral, ¿verdad? Nosotros podemos decir que los seres humanos están bien o están mal, son buenos, son malos, porque hay un estándar que Dios establece. Pero Dios no se sujeta, Dios es ese estándar moral. Dios no se sujeta, no hay una ley por encima de Dios que diga, mira, tú estás mal, no deberías hacer eso. Así que siempre que nosotros vemos a Dios haciendo algo en el Antiguo Testamento que a mí no me gusta y a mí me parece malo, tengo que entender que Dios tiene más que razones suficientes para hacerla, ¿ok? Porque el problema es que decimos, pero es que si Dios es amor, ¿por qué hace eso? Bueno, porque Dios también es pura justicia. Cuando Dios somete en contra de los seres humanos en el Antiguo Testamento, Él no está siendo caprichoso, Él no está siendo malo, Él está siendo justo, porque eso es lo importante. Y otra cosa, si el cristianismo es cierto, realmente tú no te mueres. Tú lo que haces es trasladarte de un plano a otro. Si Dios es el autor de la vida, si Dios es el que otorga todo esto y el que sostiene la vida misma, Él puede hacer con la vida como le salga en gana. ¿Okay? Porque Dios no se somete a ningún estándar moral. Ahora, eso son un poquito rough, pero es real, es verdad, es la verdad. Punto y se acabó. Sí, porque te van a decir, pues exacto, yo imagino a todas las personas que yo conozco me están diciendo, pues entonces tú estás de acuerdo con que Dios mate niños inocentes y que no tiene nada que ver, bla, bla, porque eso es lo que mucha gente dice. Dios puede hacer lo que le venga en la real gana. Ahora vamos a contexto, porque también está fuera de contexto lo que ellos dicen. Pero yo sé eso, pero tú me estás diciendo como yo te lo estoy diciendo. No, claro, pero para todos los que escuchen por ahí, Dios puede hacer lo que le dé la real gana. Punto y se acabó. Okay. Ahora, los argumentos que usualmente utilizan están bien fuera de contexto, están bien fuera de lugar y no entienden lo que están leyendo. Y está bien, porque
yo puedo comprender eso de gente que no sea creyente. Yo lo entiendo. Pero creyentes que se pongan en la misma actitud, eso sí da pena, eso sí da lástima. Eso da tristeza. Eso sí es lo que es triste. Al creyente que me escucha, Dios puede hacer lo que le dé la real gana, porque Él es Dios, punto y se acabó. ¿Ok? Ahora sí, para mí, por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, en Génesis 15, 13 al 16, dice la palabra que Dios le advierte a Abraham, ¿verdad? Le advierte, dice, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. O 400 años, eso es lo de Egipto, ¿no? Pero yo castigaré a la nación que lo esclavizará. Y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grande riqueza. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tu antepasado, te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Esto es bien importante, 4 generaciones después, tus antecedentes volverán a este lugar. Porque antes de esto no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. ¿Ok? Eso le está diciendo, mira, esto de aniquilar a esta gente todavía no va a pasar porque la maldad que ellos tienen todavía no ha llegado al colmo. ¿Okay? Cuando Dios hace todo lo que hace y le envía al pueblo de Israel a matar a una gente, lo hace porque el colmo de su iniquidad ha llegado al colmo. Llegó. Claro, Dios utiliza otros pueblos para castigar la iniquidad de otros pueblos, ¿no? Como cuando pasó con Israel. Como pasó con Israel, que cuando los mandan para el exilio es por sus mismos castigos, ¿me entiendes? Dios hace justicia y utiliza el instrumento que Él quiera. En este caso, mira esto, Deuteronomio 9, del 4 al 6. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia, para tomar posesión de esta tierra. No, dice bien claro, no. El Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza, de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud, por lo que va a tomar posesión de la tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios los arroje lejos de ti. Así cumplirá que lo que juran tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con el Señor tu Dios te dé posiciones de esta buena tierra. Él está diciendo, cuando Dios somete juicio, no es porque Israel es mi favorito y le voy a dar todo lo que él quiere y él se lo merece. No. A ellos se lo merecen. No, él está diciendo, esta gente, su maldad ha llegado al colmo. ¿Y cuál es esa maldad? Mira, esa gente sacrificaba niños. Esa gente practicaba lo que es prostitución religiosa, que tenían niñas que tenían que prostituirse en los templos. Okay. Habían gente que hacían sacrificios humanos. O sea, habían tantas cosas. Bueno, cuando vemos la narrativa de Sodoma y Gomorra, dice la palabra que Jehová ha escuchado un clamor intenso para la destrucción de ese pueblo, pero él mismo va a investigarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque era tan abominable las cosas que estaban haciendo. Entonces, aquí es bien interesante, porque el escéptico te va a decir, pero ese Dios era bien malo. So, tú te quejas porque en el Antiguo Testamento Dios toma el rol de Dios y detiene la maldad cuando tiene que detenerla, pero hoy te quejas porque no estás viendo que Dios hace algo. Bueno, decídete, ¿me entiendes? O Dios toma su rol de Dios y somete juicio o no lo hace. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿Me entiendes? Que haga justicia o que no haga justicia. Esa gente muchas veces son las que traen el argumento de la maldad del mundo. Es como, que yo no entiendo cómo Dios puede ser real si existe tanta maldad en el mundo. Entonces es como pero cuando Dios vino y liquidó la maldad, pues entonces... como un Dios que es amor, va a matar al mundo entero. No, y el problema es que si Dios pasara juicio ahora mismo por toda la maldad que hay en el mundo, muchos de nosotros no despertaríamos mañana. No, y el mismo, es un gran problema. Y Pablo en Hechos dice, mira, por mucho tiempo Dios toleró estas cosas. Muchas de las cosas que estaban practicando las toleró, pero o sea, ¿qué pasa? Así como Dios dijo, hasta aquí llegó este pueblo, hasta aquí llegó esto, en un momento dado voy a decir, hasta aquí llegó la humanidad. Sí. Aquí llegó. Y tierra nueva, cielo nuevo y todo nuevo. Que Dios constantemente ha mostrado de que, mira, Él no mezcla con la maldad, Él no mezcla con el pecado, Él no mezcla con estas cosas. Y dado a que Él es justo, su propia justicia lo incapacita de entrelazarse con ella. ¿Ok? Él acaba con la maldad. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel no podía pelear con que le diera la gana y hacer lo que le da la gana. Eso es así. En 1 Samuel 4 hay un ataque que ellos van a hacer contra los filisteos y pierden. ¿Por qué? Porque Dios no les dio el visto bueno. ¿Ves? Cada vez que Dios le decía al pueblo de Israel, vayan a este lugar, había maldad.
Había mucha maldad sobre ese lugar, era un problema para la humanidad y había que exterminarlo. No, y es un milagro cada vez que Israel gana en estos tiempos, cada vez que Israel gana una guerra, es un milagro. Porque, por ejemplo, nosotros pensamos que los filisteos son cualquier cosa, pero si vamos a la historia, los filisteos son los que gobiernan y los que tienen la mayor inteligencia en cuestión de hierro y espada y en cuestiones de cómo moldear esas cosas, ¿me entiendes? So, cuando vemos el caso de Goliat, Goliat tiene armadura, Goliat tiene espada, Goliat tiene diferentes cosas. Y el único en Israel que tenía eso era el rey. Los demás no tenían eso. ¿Me entiendes? Cuando David va a pelear con Goliat, David no tiene una armadura que es de él, que se la prestó el hermano. La única armadura que le quisieron dar fue la del rey, porque es la única que hay. El pueblo de Israel no tiene la inteligencia ni tiene el poder de, ¿sabes? Como que tienen en sus tierras para manejar el hierro o para manejar esas cosas, ¿me entiendes? Ellos no es como que todos van con espadas y un montón de cosas, sino que en su poder militar es tan mínimo en comparación con lo de los filisteos y lo de los otros pueblos que sí tienen esa capacidad. De hecho, cuando vamos a la historia en cuestión de los filisteos, si no me equivoco, se conocen como los del mar, no estoy seguro, pero hay una historia ¿sabes? Se encuentra en la historia que los mismos filisteos pelearon hasta con Egipto, ¿me entiendes? Y se fueron a las manos, ¿me entiendes? ¿Sabes? En cuestión de milicia, ellos tienen una gran capacidad militar, pero uno ve la misericordia de Dios con el pueblo cuando el pueblo le logra ganar a ellos, porque no son cualquier cosa, ¿me entiendes? Pero otra cosa bien importante es, entendiendo el género literario en que se escriben todas estas cosas, era normal para los relatos o narrativas de guerra tener hipérboles. Sí. O sea, exagerar y decir cosas que realmente no eran literales. O sea, cuando vemos, por ejemplo, Josué 11, 21 al 22, en aquel tiempo Josué destruyó a los anaquitas del monte Hebrón, ¿okay? De Debir, de Anab y de la región montañosa de Judá e Israel. Habitantes y ciudades fueron arrasados por Josué. Ningún anaquita quedó con vida en la tierra que ocupó el pueblo de Israel. Su presencia se redujo solo a Gaza, Gat y Asdod. Pero cuando vamos entonces al capítulo 14, Caleb está hablando con Josué y le dice, dame pues la región montañosa del Señor que prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes, fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsó del territorio. Pero ven acá, no me estás diciendo que Josué los mató a todos los anaquitas. No me estás diciendo que Josué arrasó con todos los que estaban en el monte que supuestamente el tipo va a tener. Pues entonces, pues es una hipérbole, ¿verdad? Cuando yo digo ahora mismo, no, es que yo arrasé con Keropi en la cancha. Yo barrí el piso con Keropi. Yo literalmente no barrí el piso con Keropi, pero yo entiendo la jerga, yo entiendo lo que estoy diciendo. Claro. Pero ¿qué ejemplo? Exacto. ¿Qué pasa si de aquí a 2000 años alguien lee eso? ¿Me entiendes? Dice, diablo, este tipo cogió Keropi con los dreadlocks bajo con él. Que el piso. Cruel, bien limpio. Qué inhumano. Sí, obligado. Mira, también tenemos primera de Samuel 15, el 1 al 3. Un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel, así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que hicieron en Israel, pues no dejaron pasar el pueblo cuando salió de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo, destruye por completo todo lo que le pertenezca, no les tenga compasión, mátalo a todos, hombre, mujer, niño y recién nacido, toro y oveja, camello y asno. Pero luego, cuando vamos al capítulo 27, del 7 al 9, dice, David vivió un territorio filisteo 1 año y 4 meses, acostumbrado a hacer en campaña con sus hombres para saquear a los gesureos, gircitas y amalecitas. Pero espérate, porque están los amalecitas. No me estás diciendo que fuiste allí y los acabaste a todos con hombre, mujer, con en ese caso específico, Saúl tiene un gran problema. Saúl no lo hace. Saúl no mata a todo el mundo. ¿Me entiendes? Y ese es un problema de los cuales Dios desecha a Saúl. ¿Me entiendes? En el caso de Saúl, Saúl no hace lo que Dios le está mandando a hacer. Y de hecho, coge el rey y se lo lleva. No te quedes con las riquezas de ellos, no te quedes con sus cosas, ¿sabes? Todo eso, no te quedes con nada de ellos. Y él no, él va y se queda con las riquezas, no se lleva al rey, lo que hace es que el rey no lo mata, sino que se lo lleva, ¿me entiendes? Y eso es una de las cosas que Dios como que desecha a Saúl por eso, porque como que no le hizo caso. Y después en Esther,
quien por poco hace que el pueblo de Israel se vaya por los panchos es un amalecita, es Amán, ¿me entiendes? Que es amalecita. So, que para mí eso es bien interesante porque si en ese caso Dios le da una advertencia al pueblo de Israel, le dice, mira, acribíllalos a todos, pero luego de ahí, por poco los amalecitas, por poco acribillan completamente con el pueblo de Israel, en el caso de Esther, ¿me entiendes? Porque él fue el que dijo, mira, el decreto era que todos los judíos iban a morir, todos. Sí, pero el detalle es que ese fraseo de claro, mata es hombre, una hipérbole. Exacto, Claro, ese es el detalle, es un hipérbole, claro. porque lo vemos, por ejemplo, tengo 7 versículos más, Josué 8:25, 1 Samuel 15:3, 1 Samuel 22:19, Nehemías 8:2, 2 Samuel 6:19, lo que pasa es que como un tema apologético, pues yo lo tengo ahí, fíjate, segunda de Crónicas 16:3, 1 Samuel 22, era común tener esta narrativa en este tipo de cuentos, ¿verdad? Sí. O sea, era bastante común. No estoy diciendo que no, sino que estoy como que dando ejemplo, como que Dios manda a hacer eso y Saúl tampoco lo hizo, ¿entiendes? Y fue chavo, o sea, que él no hizo todo eso de que los mató a todos los niños ni nada por el estilo, porque no lo hizo. ¿Tú quieres decir algo, Esther? Porque me estás acusando de un bosquejo y no te estoy dejando hablar. ¿Quieres decir algo? Pues como yo sé que no tienes nada que decir, te estoy salvando el pellejo aquí. Cuéntanos tu postura de reformado. De reformado, papito. Yo no soy reformado, yo no estoy cerca de ser reformado. Pero básicamente ya ustedes lo explicaron, esta idea de la justicia, de que Dios, además de ser perfecto en amor, pues es perfecto en justicia y su santidad es como que impregna todo lo que él hace. Su justicia es santa, su justicia es perfecta. Y es como dijo Billy ya, que estas naciones, o sea, él estaba juzgándolas, o sea, él estaba pasando juicio porque él es Dios, porque él puede hacerlo, porque él es ese estándar de justicia. Y es como, por ejemplo, Archie Sproul, y por eso digo que es como que reformado, porque estos reformados tienen estas ideas bien definidas. Pues él decía que él pone un ejemplo. Él dice, está un grupo, un ejemplo de su vida. O sea, yo tenía una vez un grupo de estudiantes y a ese grupo de estudiantes cuando empezamos, yo les dije, tienen examen el viernes, tienen que traérmelo aquí el viernes hecho. Pues llegaron el viernes y uno de ellos llegó sin el examen el viernes. Dijo, profesor, se me quedó el examen, porque él les dice, si no me traen el examen, tienen F, tienen 0. Entonces, uno de ellos, profesor, no pude hacer el examen, tuve tal situación, se me hizo casi imposible. Él le dijo, está bien, tráemelo mañana. A otro día trajo el examen. Pues, entonces pasaron una semana y él le dice, mira, tienen examen el viernes, ¿me lo traen el viernes o tienen 0? Entonces ahí llegaron como 3. Profesor, no pudimos hacer el examen porque teníamos que estudiar para otra clase y qué sé yo. Dijo, está bien, tráiganmelo mañana. Entonces ya la tercera vez, él les dice, tengan examen el viernes. Tráigame el examen el viernes. Y llega a todo el salón sin el examen. ¿Dónde está el examen? Profesor, es que tú nos vas a dar hasta mañana. No, tienen todo F. No, mentira. Él le dice a uno, le dijo a uno, tú vas a tener F. Y él le dice, no, pero ¿cómo va a ser? No, mentira. Ay, perdóname, que se me olvida. Yo leí ese libro. Ponle algo. Le quita puntos o algo. Y la cuestión es que el muchacho se queja y le dice, profesor, pero no es justo. Tú no tienes que dar hasta mañana. Y él, ¿tú quieres que yo sea justo contigo? Y yo, sí, haznos justicia. Él dijo, pues está bien, ahora sí tienen todos 0, todos tienen F, porque yo dije desde un principio que si no lo traían el viernes, entonces todos sacaban 0. Y esos días que él le estaba dando, en cierta manera, son como que esta misericordia, pero justicia es que desde un principio a el muchacho que en el examen aquel, él lo cogiera y lo hubiese dado 0. Y él volvió atrás y buscó los exámenes y le puso 0 desde un principio para ser justo. Entonces es como que nosotros a veces como que tenemos esas mismas ideas con Dios, como que, Dios, eso es injusto. No, loco, si Dios hubiese sido justo con lo que él dijo que iba a hacer, ¿sabes? Si Dios, nosotros decimos a Dios, haznos justicia. Loco, si Dios no hace justicia, desde un principio él tenía que matar a Adán, porque él le dijo, el día en que comías del fruto de ese árbol, tú vas a morir. Comió el fruto y murió postergado. Porque Dios fue tolerante. Pero si Dios hubiese sido justo y nosotros, él lo mataba allí, ¿y qué tú vas a decirle a Dios? Si no, Dios, no, sin nada. No hubiésemos estado.
Exacto. Dios desde un principio puso las reglas del juego. Él dijo, esta es la que hay. Pero Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido tolerante. Entonces, cuando Dios es justo, entonces la gente, no, eso es injusto. No. ¿Sabes? Dios es justo. Y lo que hace Dios en su juicio es su justo juicio, ¿me entiendes? Como tú dices, Dios hace lo que se le da la gana. Porque Él estableció las reglas del juego. Él creó el juego, ¿me entiendes? Exacto. Sí, ¿no? Y el punto de decir que en el Antiguo Testamento vemos eso y en el Nuevo Testamento no, pero es que se nos olvida que el caso de Jesús, cuando Jesús es entregado en la cruz del Calvario y su muerte tan atroz, es Dios pasando justicia porque Él dice que ya llevó todas las cargas del pecado sobre Él, ¿me entiendes? Sobre la muerte tan atroz de Ananías y Zafira y la muerte tan atroz que tuvo Jesús, ¿me entiendes? Es la ira. Era la ira de Dios, literal. Sí. La ira de Dios a causa de todo el pecado. Es la ira de Dios toda la maldad. Exacto, que es la misma ira que te baila a ti si no hace las cosas bien, pero se depositó ahí en ese momento en Jesús, para que él pues, aguante el golpe, ¿me entiendes? ¿No? Y gracias a eso y gracias a Jesús es que entonces pues, nosotros podemos tener libertad y podemos estar cerca de Cristo, podemos estar cerca de Dios y podemos tener una conversación con Dios y toda la cosa, porque gracias a esa sangre, de ese sacrificio perfecto que llevó toda esa iniquidad en Él, ¿me entiendes? Que no le correspondía, es que nosotros hoy en día todavía estamos aquí, ¿me entiendes? Y se ha postergado la misericordia de Dios 2000 y pico de años hacia ahora, ¿me entiendes? Porque si, como bien dice Eric, si Dios hubiese pasado justicia desde ahora y no hubiese traído a Jesús, pues simplemente a todos nosotros nos tocaba la muerte y ya, se acabó. Exacto. Sencillo, por toda nuestra maldad. Entonces, cuando se habla de la maldad, siempre dicen, las cosas malas que están pasando en el mundo, las cosas malas que pasan aquí, las cosas malas que pasan allá, pero siempre se señala desde afuera, pero nunca, cuando alguien señala la maldad, nunca habla desde sí mismo. ¿Me entiendes? Y las cosas malas que él hace, porque siempre piden justicia por las cosas que tú ves afuera, pero no pides justicia por las cosas que haces tú. ¿Me entiendes? Exacto. Literal. Y cuando vemos las acciones de Dios, porque Dios le dice al pueblo de Israel, tú vas a hacer luz a las otras naciones, porque el plan a la larga es reconciliarlo todo. Claro. O sea, ese es el plan. El plan no es porque los mato porque se acabó. No, es que, mano, yo te estoy dando tanto break y ustedes no hacen caso. O sea, y si dejamos a esta gente que están corrompiendo, pues entonces la humanidad se va a pique. Punto y se acabó. ¿Me entiendes? Porque nuevamente Dios en ningún momento, él no saca nada con decirle al pueblo de Israel, gánate aquella tierra. ¿Qué Dios necesita tierra? Literal. ¿Qué Dios necesita? Para nada, si es el dueño del mundo. Absolutamente nada y en múltiples ocasiones. Y no necesita tampoco que tenga unos compinches que vayan por él, porque mira Sodoma y Gomorra, mira, papito, se acabó aquí, se acabó, ¿me entiendes? Y el mismo pueblo de Israel se lo dijo varias veces, como que mira, va a pasar por este lugar, por la tierra de Moab, no vas a conquistar porque esa tierra no es tuya, ¿ok? Esa tierra no es tuya. Así que pasa de largo, no los provoques a guerra, sigue por ahí para abajo. Nuevamente, no toda decisión que quizá el pueblo de Israel pudiera tomar era Dios favoreciendo esa decisión. No era así. Nuevamente, cuando Dios sometía a juicio, era porque quería eso. Hay un texto bien interesante, hermano, en Salmo 87. No, Salmo 87. No, ese no, son muy largos. Isaías 10. Bueno, sí, vamos a ponerlo. Del versículo 1 al 5 dice: los cimientos de la ciudad de Dios están en el santo monte. El Señor ama las entradas de Sión más que a todas las moradas de Jacob. De ti, ciudad de Dios, se dicen cosas gloriosas. Entre las que me reconocen, puedo contar a Rahab, Babilonia, a Filistea, a Tiro, lo mismo que a Cus. Estas son naciones que estaban en contra, realmente. Pero hay un proceso que Dios está haciendo de que, mira, Israel, tú vas a hacer luz para toda esta gente y yo los voy a traer. También te dicen en Isaías 19, 23, 25, en aquel día habrá una carretera desde Egipto hasta Asiria. Los asirios irán a Egipto y los egipcios a Siria, y uno y otro adorarán juntos. En aquel día Israel será junto con Egipto y Asiria una bendición en medio de la tierra. El Señor Todopoderoso los bendecirá diciendo: bendito sea Egipto, mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Nosotros vemos que realmente a través de toda la narrativa, sí, Dios somete juicio, mandó las plagas para Egipto y hace un montón de cosas en contra de varios pueblos, pero era sometiendo justicia sobre aquellos que estaban en ese comando. ¿Ve? Porque es otra cosa, porque realmente Dios no aniquiló a un pueblo justo.
¿verdad? Porque cuando mismo pasa en Sodoma y Gomorra, Abraham le dice, pero vaca, si yo encuentro 40 justos, ¿tú perdonas? Sí, yo perdono. Sí. Exacto. No tengo problema con eso, pero el problema es que no hay No hay, justos. no hay. Encuentra uno, le dijo, encuentra uno. No hay justos. Si no hay justos, pues mira, pues que ya se le acabó el break. Por eso en Génesis, él está diciendo, mira, ¿sabes qué? Le estoy dando tiempo. Le voy a dar 400 años para que se arrepientan. Pero es que en los 400 años la maldad siguió acumulándose. Pues no, pues se le acabó el break. ¿Ok? Todo es justicia. Cuando Dios arremate de esta manera que a nosotros no nos gusta, es que básicamente no entendemos lo que es la justicia de Dios. Dios es justo, condena esas estupideces y le pone un fin. Punto y se acabó. Pero yo no puedo decir Dios estuvo mal, porque es que Dios es el estándar moral. Todo lo que él hace es porque tiene más que razones suficientes para hacerlo. Y yo, que soy el barro, ¿quién soy yo para decirle al alfarero, mira, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? No. Dios hace lo que da la real gana. Pero cuando veo el texto bíblico y tomo esos textos que sacan fuera de contexto y entiendo el backdrop, entiendo lo que está ocurriendo, y digo, pues con razón. Es que bueno, hay unos escritos diciendo que los que adoraban a Moloch es Moloch. Dicen que tenían que tocar unos tambores bien altos para que los padres no escucharan los gritos de los niños. Pero eso es que se hacía. Cuando se ponía las manos de Moloch se prendían en fuego porque eran bien calentadas y los niños se ponían ahí, en las manos de Moloch. Y entonces había un montón de gente tocando instrumentos y cantaron. Sí, el toro. Y entonces se ponía y se cantaba para que no escucharan los gritos de esa gente, ¿me entiendes? Que estaban sacrificando ahí. Ay, Dios mío, qué lo que era. Eso no es lo que era. Mira, digo, de mi parte, último texto que es medio extraño, pero para explicarlo bien chévere. En número 25, perdóname, Deuteronomio 21. Dice, 21 del día del 14. Ay, perdóname, no, este tampoco era. Ay, padre mío. Número 31, 17 al 18. Dice, maten a todos los niños y también todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales, pero quédense con todas las muchachas que jamás las hayan tenido. Son muchos escépticos han utilizado esto como que, espérate, aquí Dios está mandando a matar a todo el mundo, excepto a las vírgenes, y el pueblo de Israel se puede quedar con las vírgenes. Eso suena creepy. Sí. Suena medio extraño. Dice, pues entonces Dios está diciendo que tengan esclavas sexuales, mentira el diablo. Cuando vamos al capítulo 31, versículo 16, dice, si fueron ellas las que, perdón, desde el número 25, 1, 2, tenemos como un backdrop de la historia, que es lo que está ocurriendo. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con unas mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Nuevo, cuando vamos para el capítulo 31, versículo 16, dice, si fueron ellas las que aconsejadas por Balán, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor, por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Cuando llegamos al versículo 17 y 18, que dice, va a matarlos a todos, está diciendo, tanto israelitas como moabitas que hacen estas prácticas van a morir. ¿Ok? Es maldad a ellos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tocan a las mujeres vírgenes? Porque son mujeres que no se han contaminado con esas prácticas. Ahora, no significa que tenían permiso de hacer lo que da la gana con ellas. ¿Por qué? Porque cuando vamos de Deuteronomio 21, 10, 14, dice, cuando salgas a la guerra contra los enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y lo hagas prisionero, si ves entre las cautivas alguna mujer hermosa que te atraiga, puedes tomarla como esposa. La llevará a tu casa y hará que se rape la cabeza, que se recorte las uñas y se deshaga de la ropa cautiva después de que haya vivido en tu casa y guardado luto por su padre, madre durante todo un mes. Podrás unirte a ella y serán marido y mujer. Pero luego dice, pero si no resulta de tu agrado, ay, perdón, déjame abrirlo porque lo corté el versículo. Pero si no resulta de tu agrado, la dejarás ir a donde ella lo desee. No deberás venderla ni tratarla como esclavo, puesto que la habrás deshonrado. Así que aquí está diciendo, si vas para la guerra, ¿verdad? Y quedaron mujeres y hay una atracción, mira, tira maíz, no hay problema, tira maíz, pero tiene que guardar su luto primero. Pero exacto. Y ella tiene que guardar, entonces, ella no puede seguir con su costumbre de otros dioses. No, aquí esta es la nación de Israel, de Yahvé. ¿Ok? ¿Qué pasa? Dice, mire, si no funciona, si no dan pie con bola, ella no es esclava tuya. Tú no puedes venderla.
Tú no puedes obligarla, tienes que dejarla libre como ella desee, porque si no la vas a deshonrar, la vas a deshonrar. Si este es el mandato de Dios, ¿cómo es posible que podemos entrelazar el versículo de Números diciendo que Dios estaba a favor del abuso sexual a estas mujeres vírgenes? Ese no es el contexto. El contexto es Deuteronomio 21, que está diciendo, mira, si una virgen que no está envuelta en estas cosas extrañas y hay atracciones, pues mira, que guarde su luto, que abandone prácticas viejas y sea parte de la comunidad y puede ser marido y mujer, no hay problema con eso. Pero si él quiere, déjala, que se vaya. Ese es el contexto. Yo tengo que hacer una regla así para los jóvenes de los jóvenes de las iglesias, vamos a tener que hacer una regla así. No, mira, y otra cosa, mala mía, cuando se menciona niños no necesariamente habla de chamaquito, porque la palabra niño se utiliza múltiples veces en el hebreo, se utiliza en otros versículos hablando de hombres y adultos, ¿ok? Entonces es bien importante, no porque el texto bíblico diga algo sobre los niños, que maten a los niños, pues, porque no tiene sentido. Cuando tú ves realmente lo que está hablando números 31, 17, 18, maten a los niños y también a las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. No tiene sentido. Lo más seguro realmente en el hebreo que está hablando es que maten a los hombres, o quizás eran jóvenes que tuvieron relaciones sexuales. Porque ahí sí hay una buena relación entre estos niños o adolescentes o jóvenes que tuvieron relaciones sexuales con estas mujeres, que tiene sentido con lo que estamos leyendo desde el número 25 y lo que tenemos desde el versículo 16. ¿Ves? Eso dice, se ve hasta Jesús. Se ve hasta en Jesús, porque Jesús espera hasta tener 30 años para cumplir su ministerio, porque antes de eso no tenía voz ni voto, como los niños que no tenían voz ni voto en el pueblo. ¿Me entiendes? Que esa tradición se sigue corriendo, porque por eso es que Jesús no fue como que, tengo 15, voy a empezar mi ministerio, o tengo 20, voy a empezar mi ministerio, porque la mayoría de edad se cumplía a esa edad, ¿me entiendes? Para que tú y cuando en el pueblo. Y eso es lo que pasa también con la historia de Eliseo, que aparece el oso y arrasa con todo el mundo. Dice niños, pero eran gente grande ya, no eran chamaquitos, no eran chamaquitos de 10, 7, 8 años, ¿me entiendes? Eran gente que sí representaban una amenaza para Eliseo, ¿ves? Y en varios, ahora no tengo las notas, pero en varios textos hay personas con 30 y pico, porque realmente en el original lo que está hablando es de que es hijo del hombre, o sea, que es un hombre, punto. Eso es lo que está diciendo. ¿Me entiendes? Realmente hay que estudiar un poquito más atrás, un poquito más en profundo estos textos que parecen difíciles. La Biblia no es fácil de leerla, punto y se acabó. En fin. Eso hay que dejarlo ahí. Que Dios en el Antiguo Testamento es un sanguinario, injusto, mentira al diablo. Un vengador. Lo que pasa es que tú tienes que entender, tú tienes que interpretar la Biblia y no es fácil interpretarla y la gente por estar queriendo decir lo que se les pega la gana, pues dice primero. Pero eso es sencillo, córtate el brazo como Jesús dijo, sácate el ojo como Jesús dijo. Para que lo cojan. Para que lo cojan literal. Para que lo cojan literal. Para que sea consistente. Para que sea consistente. No, yo no le hago caso al Dios. No, bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso no hace en Levítico. Eso no sale del aire. Claro. Exacto. ¿Entiendes? O sea, es bien estúpido nuevamente nosotros abandonar el Antiguo Testamento, porque todo lo que hace Jesús dijo, lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta, es porque ya lo he visto a él, ya he visto al Padre. ¿Quién es? El mismo del Antiguo Testamento. Tú no puedes separar a Dios del Antiguo, a Yahvé de Jesús, no puedes separarlo, es lo mismo, siguen hablando lo mismo, es la misma normativa, es la misma cosa, ¿ok? No pueden separarlo. Y es bien estúpido también que no te suscribas a este canal. Yo cuestiono toda tu capacidad intelectual de justicia y tu dignidad humana. Si tú no te has suscrito a este canal, hermano, es algo que se me hace difícil. Inaceptable. Exacto. Algo que no se puede hacer. O sea que gracias por estar con nosotros hoy en este episodio acerca de por qué Dios es sanguinario. Y si alguna persona algún día viene a decirte eso en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que tú te encuentres, tú le dices, mira, mi hermano o mi hermana, busca. Ya sé. Cuando hagan la pregunta, ponle el sample. ¿Cómo es? Ok, cuando te hagan la pregunta, cuando te hagan la pregunta, tú le dices. Ahí está. Y si te sigue diciendo algo, tú dices.
Tú lo mandas para todo lo que su madre, para no te decirle embuste. Esa es la que hay, mi gente. Bueno, eso ha sido envía el link de este video. Exacto. Los vemos el próximo miércoles a las 6 p.m. Combo, nos fuimos.